Muy bien, el día de hoy vamos a hablar o vamos a hacer el estudio de los conceptos básicos y llamemos un poco sí, asuntos básicos de lo que son funciones. Entonces, para ello, primero vamos a definir qué es una función, ¿verdad? Ya esto lo habíamos hecho en clase sincrónica. Definimos que una función es una correspondencia de un conjunto A en un conjunto B, donde a cada elemento del conjunto A, ¿verdad? Este, le vamos a relacionar un único elemento del conjunto B. Entonces, para anotar que esa relación es una función, escribimos que f es una función de A en B. Y para indicar que un elemento en A se relaciona con un elemento en B, decimos en este caso un elemento X en A y un elemento Y en B. Para indicar que bajo la función f se relaciona, nosotros decimos que f de X es igual a Y. ¿Qué significa? Que la función f va a ser evaluada en X. Está muy grueso esto. Vamos a ver. F de X, f se va a evaluar en X y eso nos va a dar como resultado el Y para este caso. Ok, vamos a proseguir ahora. Recordemos igual que eso se ha hecho en clase. Analizamos en este caso cuatro representaciones distintas de un gráfico de una función, ¿verdad? En este caso la función de f de r en r con criterio f de x igual 2x menos 3. Entonces a partir de eso vimos una representación de cuatro maneras distintas, una quinta que vimos después que fue la forma tabular para hacer un ejercicio. Entonces ahí están, ¿verdad? Ahora, para retomar el par ordenado, recordemos que ese par ordenado que vamos a estudiar ahí, el menos 2, menos 7, forma parte del gráfico. Nos llevaría a afirmar, ¿verdad? Que el menos 2, vean que en este caso no podemos obviar para esto que el menos 2 va a corresponder a la X, ¿verdad? Ajá. Y que el menos 7, perdón, va a corresponder al valor de la Y. Porque recordemos que si es un par ordenado siempre va a ir en ese orden, X, Y. Entonces, esto nos lleva a nosotros también a poder afirmar que menos 2 es la prima de menos 7, ¿verdad? En este caso. Que sería tanto como afirmar que el menos 2 es la X de la Y menos 7. También podemos decir que menos 7 es la imagen de menos 2. En eso quiere decir que el Y igual menos 7 está relacionado con el X igual menos 2. U otra que sería que f de menos 2, o sea, la función evaluada de menos 2, nos da como resultado un menos 7. En este caso, ambas, las tres proposiciones, bueno, inclusive la cuarta, si tomamos en cuenta el par de no, van a ser equivalentes para nosotros, tienen el mismo significado. Ahora, a partir de esto, nosotros vamos a definir algunos conjuntos. El conjunto A, que es a donde se hallan las X, es lo que nosotros vamos a conocer como dominio. Lo vamos a denotar por un D sub F, ¿verdad? Y es el conjunto donde vamos a hallar, importante, todas las preimágenes, todas las preimágenes. Por otro lado, al conjunto B, ¿verdad? Al conjunto B que tenemos por acá, que de hecho ese conjunto donde nosotros hallamos las Y's, ¿verdad? Es lo que vamos a conocer como codominio. Y en este caso, el conjunto único y exclusivamente de las imágenes de B es lo que vamos a conocer como rango o ámbito. A partir de estas definiciones, nosotros habíamos trabajado un ejemplito acá, ¿verdad? Dada la función f, con dominio menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y codominio r, con criterio f de x igual a x a la 2, nos pidieron determinar en este caso el dominio, ¿verdad? De la función, el codominio de la función y el ámbito de la función. Entonces, a partir de eso, nosotros determinamos que el dominio corresponde al primer conjunto, que siempre se indica acá en la relación, ¿verdad? Y que el codominio siempre va a corresponder al segundo que aparece en la relación. Ahora, ¿cómo hicimos para calcular el ámbito? Tomamos cada una de las imágenes y las evaluamos en la función para obtener los valores de 4, 1, 0, 1 y 4. Como 1 y 4 están repetidos, los colocamos una única vez. Así podemos afirmar que el ámbito de la función corresponde a los valores 0, 1 y 4. Ahora, también determinamos, ¿verdad? En este caso vimos esos ejemplos para determinar si una relación es función. La primera pudimos
verificar que corresponde a una función. Y para la segunda, recordemos que para determinar con que no corresponde a una función, con solo un valor del dominio, en este caso z, que no encuentre imagen en el codominio R, nos llevaría a indicar automáticamente que esa relación no es una función. Recordemos que nosotros creo que tomamos el valor de x igual menos 2, si no me equivoco, bueno, no importa, acá lo podemos tomar. Sí, y nos dimos cuenta que yo no voy a poder calcular este valor o este valor de x que forma parte del dominio no tiene imagen. ¿Por qué razón? Porque en el momento que nosotros realizamos la sustitución por el valor de x, vean que x es un subradical, ¿verdad? O sea, tiene que mantenerse dentro de la raíz. Eso nos llevaría a obtener entonces la raíz cuadrada de menos 2. Y toda raíz con índice par no admite subradicales negativos. Eso no está definido en R. Entonces, ¿qué significa esto? Que al no estar esa expresión o no formar parte o no ser un elemento del conjunto de los números reales, no puede hallar su imagen en el codominio que me están indicando. Por lo tanto, la segunda expresión demostramos que no corresponde a una función exactamente la misma. Y la tercera, que está representada de forma tabular, veamos que hay una preimagen, en este caso el valor menos 1, que está relacionado con dos imágenes distintas entre sí. Una tiene valor 3 y la otra preimagen tiene valor 4. Entonces, cuando hay una x que se relaciona con dos y distintas, tampoco corresponde a una función. Ahora vamos a hablar de lo que van a ser las gráficas de las funciones. Para eso nosotros debemos recordar que vamos a trabajar en un plano cartesiano, que es un sistema de referencia que va a estar conformado por dos rectas, ¿verdad? En este caso, una la vamos a llamar eje X, ¿verdad? Y otra la vamos a conocer como el eje Y. Ahora nosotros sabemos que estas rectas entre sí van a ser perpendiculares y se van a intersecar en un punto que nosotros vamos a conocer como origen. Muy bien, ahora, importante porque nosotros a cada punto Q del plano cartesiano sabemos que lo podemos representar mediante el uso de pares ordenados, como los mismos que veníamos trabajando. Y una ahí nota importante, el eje X también se conoce como eje de las abscisas. Y por otra parte, el eje Y también se puede llamar eje de las coordenadas. Por si se topan ese par de palabras, por ahí en los ejercicios ya saben a qué base hace referencia. Muy bien, bueno, vamos a proseguir ahora. Y ahora es importante porque vamos a determinar cómo extraer algunos datos de la gráfica. Ahora, el dominio, para determinar el dominio de una gráfica o a partir de la gráfica de una función, vamos a observar de izquierda a derecha en el eje X el trazo de la gráfica. Así lo determinamos. Por otro lado, el ámbito, nosotros lo determinamos viendo de arriba, de abajo hacia arriba, perdón, en el eje Y, el trazo de la gráfica. Ojo, vean que el ámbito es en el eje Y. Ajá, ahora, ¿cómo voy a determinar cuándo la función es creciente? Cuando la x se desplaza hacia la derecha, o sea, vamos a observar de izquierda a derecha también el eje X. Entonces, el f se tiene que desplazar hacia arriba. Eso significa que la función va haciendo un trazo ascendente, por así decirlo, ¿verdad? Y caso contrario, siempre vamos a ver cuando la x se desplaza hacia la derecha, o sea, vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha sobre la gráfica de la función. Y si la f se desplaza hacia abajo, quiere decir que es decreciente. Eso quiere decir que va a tener un trazo descendiente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos afirmar que la función es constante cuando la gráfica está trazada por una recta que es paralela al eje X. Entonces, a partir de eso podemos determinar los intervalos donde la función es constante. Ahora, la función tiene signo positivo, lo representamos como f de x mayor a 0, para todos los valores de x que f se encuentre sobre el eje y. ¿Qué significa? Que nosotros determinamos de manera gráfica cuando una función tiene signo positivo cuando está encima del eje x. Entonces, si nosotros hacemos esto acá, ¿verdad? Podemos trazar un plano cartesiano a mano alzada. Eso indica ahora que el eje x, recordemos que el eje x es el eje horizontal, nos va a servir como una frontera. Como una frontera que me va a dividir la parte de arriba
a la parte de abajo. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho que en la parte de arriba la función tiene signo positivo. Todo lo que esté sobre el eje X. ¿Qué va a pasar por otro lado? La función va a tener signo negativo. Escribimos que f de x es menor que 0 para los valores de x tal que f se encuentra debajo del eje x. Eso quiere decir que el trazo que yo dibujé acá de negro tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque está bajo el eje x. Ahora, ¿cuándo una función es 0? Una función es 0 específicamente en los puntos donde interseque al eje X. Por ejemplo, si tiene tres puntos de intersección, en esos tres valores de X, ¿verdad? Va a ser 0. Si hay más puntos, serían más valores para X, indistintamente. Siempre es importante acá observar los extremos, flechas, puntos abiertos y puntos cerrados en los trazos, ¿verdad? De las gráficas, porque a partir de eso vamos a determinar nuestros intervalos. Ok, muy bien. Ahora, sin más, vamos a trabajar en este caso un ejemplito. El ejemplo que tengo acá trazado, recordemos que este otro lo trabajamos en la clase sincrónica. Ahora vamos a ver acá. Vamos a hacer el análisis completo de la gráfica, donde me piden determinar dominio, ámbito, intervalos de monotonía y signos de la función. El primero es el dominio. Ok, entonces el dominio, recordemos que vamos a cuantificarlo sobre el eje X y siempre lo vamos a hacer de la izquierda a la derecha, en dirección que está marcando la flecha que tenemos acá. Entonces, si yo inicio, veo que lo que está más a la izquierda corresponde a este punto que está acá, que eso me lleva al valor de menos 10. Lo que me está indicando entonces que mi dominio justamente empezaría en x igual menos 10. ¿Qué pasa si hubiera una flecha acá? Eso me indicaría que se estaría desplazando más hacia la izquierda. Eso quiere decir que vendría desde el infinito negativo. En este caso no sucede. ¿Por qué? Porque el punto cerrado me está indicando que ahí finaliza la función. Si nosotros nos seguimos desplazando sobre la gráfica, debemos llegar hasta el punto acá que está abierto. Ok, y ese punto me lleva al valor de x igual menos 5. Eso quiere decir que tengo un trazo que se va a desplazar desde menos 10 hasta menos 5. Y en menos 5 para, pero no contiene el menos 5. ¿Por qué? Porque el punto está abierto. Es por eso que acá nosotros indicamos que el dominio va inicialmente de menos 10 hasta menos 5 abierto. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros analizamos, veamos que del menos 5 al 4, al menos 4, perdón, no hay trazo de gráfica en ese intervalo. ¿Qué significa? Que hay un salto. Y ese salto debemos indicarlo. Es por eso que acá cortamos nuestro dominio en menos 5. ¿A dónde inicia el nuevo trazo de la gráfica? En este punto. Que ese punto está relacionado a x igual menos 4, ¿cierto? Y podemos seguir el trazo de manera continua hasta llegar al 3. Veamos que en el 3 hay un punto cerrado que me dice que el trazo puede continuar. Y lo puedo continuar. ¿Por qué razón? Porque si me desplazo de manera, en este caso, vertical, que es para abajo, voy a llegar a un punto abierto que estaba en el 4, punto que me cerraron arriba. Entonces yo sigo mi trazo de manera continua ahora sobre la gráfica que está de color azul, que va a llegar hasta este punto de acá, relacionado a x igual 7. Es por eso que el siguiente trazo va a ir de menos 4 a 7. Esta unión de acá, un dedazo, se lo podemos omitir y de esta manera ya determinamos el dominio de nuestra función. Okay. Vamos a ver esto ahora. El ámbito. Recordemos que el ámbito debo hacer un barrido de abajo hacia arriba. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo a la parte más baja del gráfico, está acá. Y si la voy a cuantificar, recordemos que esto lo cuantificamos sobre el eje Y, esto me lleva al valor de x menos 4, que acá no sale, pero veamos que como está el valor de menos 3, el siguiente sería menos 4, ¿verdad? Eso quiere decir que va a iniciar nuestro ámbito en menos 4. Y si me sigo desplazando para arriba, yo digo, ok, esta gráfica acá viene y decae, pero este trazo verde viene a cubrir también, porque él sigue hacia arriba, ¿verdad? Digamos que el trazo verde es lo que se halla más hacia arriba, y podemos ver que sobre el eje Y no hay, llamemos espacio libre, porque si trazamos, en este caso,
líneas horizontales, las líneas horizontales siempre van a intersecar algún trazo de alguna rama de la gráfica. Entonces no hay ningún problema. Eso significa que podemos hacer un barrido continuo sin saltos, como el salto que sí vimos hacer acá, por ejemplo, de -5 a -4 sobre el eje X para determinar el dominio. Acá no hay saltos de ese tipo. Entonces, quiere decir que nuestro ámbito inició en -4 y llegó hasta este punto, que corresponde también al valor de 7, que no está, pero ahí sabemos. Por eso que ahora que nuestro ámbito va a corresponder de -4 hasta 7. Ok, vamos a determinar ahora los intervalos de monotonía. El primero es donde la función es creciente. Si yo me trazo, si me hago un recorrido de izquierda a derecha, yo siempre les comenté a los chicos del cole que yo puedo dejarme un viejillo por acá, que va caminando sobre los trazos de gráfica. Aquí nada más va a tener que pegar un brinquillo, ¿verdad? Para llegar de -4 a 5, pero no es nada. Ahí él se la juega con eso. Y si este viejillo va cuesta abajo, significa que la gráfica es decreciente. Si ese viejillo va cuesta arriba, significa que la gráfica es creciente. Entonces, si yo quiero determinar ahora los intervalos donde la gráfica es creciente, veamos que la primer cuesta arriba va a iniciar en -7 y va a llegar hasta el -5. Por eso acá decimos que el primer intervalo donde la gráfica es creciente es de -7 a -5. Los extremos siempre van a ir abiertos en los intervalos de monotonía. Importante. Ahora, ok, perfecto. Ya determinamos el primer intervalo. Ya para que el viejillo haya hecho el salto, venimos y lo colocamos acá. Y resulta que ahora va a ir cuesta arriba en toda la gráfica de color verde, que inicia en -4 y que finaliza en 3. Pero veamos que en 3 hay un punto. Y él dice que va a bajar acá, por esta línea. Pero va a usar como una cuerda, por llamarlo así de alguna manera, ¿verdad? El viejillo, y viene a caer el viejillo por acá. ¿Por qué razón? Porque puede seguir el trazo, porque a pesar de que el punto acá en la gráfica azul esté abierto, arriba lo cerró. Eso fue lo que le permitió bajar acá. Y va a continuar subiendo ahora hasta el 5. Eso quiere decir de hecho que este trazo de acá lo hubiésemos podido escribir como de -4 a 5. De hecho, recordemos que acá siempre van a ir los extremos abiertos. Entonces eso sí, ahí de hecho tengo que corregirlo. Entonces lo voy a corregir. Y bueno, así determinamos dónde la función es creciente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para determinar cuándo la función es decreciente? El viejillo cuesta abajo. Si lo dibujamos acá iniciando de nuevo, ¿verdad? Ya sabemos que el viejillo va a ir cuesta abajo. Entonces va a iniciar decreciendo desde -10 hasta -7. Es lo que me están indicando. También vimos hace un rato que todo el trazo de color verde es creciente y que este trozo acá del trazo de color azul es creciente. Eso significa que a partir de este valor, que es x igual 5, si yo coloco el viejillo acá, bueno, el viejillo también va a ir ahora cuesta abajo. Por tanto, va a ser decreciente. ¿De donde? Desde -5 hasta este punto, que está relacionado con la x igual 7. Por eso va a ser de 5 a 7 el próximo intervalo donde la función es decreciente. Ahora, importante, como no hay trazos de rectas paralelas al eje Y sobre la gráfica de la función, nosotros afirmamos que la función no es constante en ningún intervalo, o podemos decir que es constante en conjunto vacío, no hay ninguno. Ahora, recordemos para determinar cuándo la función es positiva, todo lo que esté sobre el eje X. Entonces yo voy a posicionarme acá sobre el eje X, ¿verdad? Y digo todo lo que está para arriba de esta línea tiene signo positivo, y todo lo que esté en la parte de abajo va a tener signo negativo, y todo lo que esté sobre la línea, ¿verdad? Va a ser igual a 0.
Entonces, ¿qué es lo primero que está sobre la línea? Todo el trazo rojo, ¿verdad? Solo este punto no, ¿verdad? Cuidado porque eso es una intersección, entonces quiere decir que ahí hallamos el primer cero, ¿verdad? Sí, que de hecho me hizo falta acá, agregarlo, ahora que estoy viendo. Entonces, tenemos un trazo que es positivo, que va a ir desde -10 hasta -7. Abierto, ¿verdad? El -7 no, porque el -7 es igual a cero. Y acá la desigualdad es estricta. Me pide que sea mayor estricto que cero. Entonces empezamos con de -10 a -7. Ahora bien, ¿qué va a pasar? El próximo trazo que está sobre el eje X va a ser esta otra rama. Acá de la misma gráfica de color rojo. Que va a iniciar de -7 a -5. ¿Verdad? Recordemos que ahí debemos saltarnos el -7 porque el -7 es un cero. Es importante eso porque es intersección con el eje X. Ahora, ¿qué otro trazo de gráfica va a estar sobre el eje X? Como acá hay una intersección, ¿verdad? Eso quiere decir que todo este trazo de color verde que está sobre el eje X va a ser positivo, iniciando en -3 y llegando hasta el 4. Acá me tuve un dedazo, ¿verdad? Acá es un 3, acá esto es un 4. De -3 a 4. Y ya determinamos acá el siguiente intervalo donde la función es de signo positivo. Analicemos entonces ahora dónde tiene signo negativo. Todo lo que está bajo el eje X. El primer trazo que está bajo el eje X es este, que inicia en -4 y llega hasta -3. ¿Verdad? Recordemos que todo esto se cuantifica sobre el eje X. Y ahora casi todo el trazo azul es negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que acá hay un 0. ¿Ven? Entonces, como hay un 0 en 5, ese 5 debe saltarse. Por eso primero iniciamos de -4, o perdón, de 4 a 5, que sería el primer intervalo que está indicando acá. Y luego podemos hacer un trazo seguido de 5 hasta el punto que está cerrando en x igual a 7, lo que nos daría nuestro tercer intervalo. Y así determinamos cuando la función es de signo negativo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo último, marcamos las intersecciones con los x, con el eje x, ¿verdad? Para determinar dónde la función se anula o es 0. Y veamos que está el -3 y el 5, ¿verdad? Y por acá vimos que también corresponde al -7. Entonces, como hace falta, le colocamos una coma y decimos que -7 también es un cero de la función. Y de esta manera hicimos ya el análisis.